Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Iglesia Bautista La Gracia de Dios de Quilicura, tengan ustedes muy bendecidas buenas tardes. Y hoy día el culto se va a transmitir a través de el video por Facebook por un problema técnico con el Zoom. Así que le pedimos disculpas a los hermanos. Veremos que si la próxima vez se arregla y podemos retomar a transmitirlo por Zoom. Y si hay alguien allí, como siempre, suban dedito para arriba. Si están ahí los que se van haciendo presentes, para la gloria del Señor es. Bien, vamos a comenzar orando, poniendo nuestra persona y todo lo que vamos a hacer y decir ante la santa presencia de nuestro amado Señor. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, en nombre de Cristo Jesús, le pedimos y rogamos, Señor, que usted pueda bendecirnos y bendecir este culto, este tiempo, Señor, de estar juntos por este medio y poder alabar su nombre y oír su santa palabra. Pedimos antes que nada, Señor, que nos limpie de toda maldad, de toda rebelión, perdonando nuestros pecados, Señor, nuestra falta de arrepentimiento, Señor. Le pedimos y rogamos, Señor, que usted, por amor a Cristo, una vez más lo haga, por favor, Señor, para que en nuestro corazón, Señor, no haya tropiezo para su santa palabra, Señor, que vamos a oír en este rato, Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, oramos también por la hermana María Geldre, que está de luto, Señor, porque murió su abuelo. Pedimos y rogamos también, Señor, que los hermanos que estén enfermos, aquellos que están pasando aflicciones, puedan ser consolados y aquellos que están luchando puedan tener victoria por Cristo Jesús. Le pedimos y rogamos tan misericordia, Señor, sabiendo y confiando que usted, Señor, por Cristo Jesús, nos ama, Señor, como hijos suyos. Gracias, Padre, por esta bendición de ser hijo suyo y poder oír atentamente para obediencia a su santa palabra. Gracias, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, Señor, para que nuestra vida, nuestra conducta, nuestro pensar glorifique a Cristo. Gracias, Señor. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. ¿No hay nadie allí? ¿No hay deditos? Hay que retomar la costumbre, yo sé que cuesta, pero como algunos llegaban atrasados, otros no se conectaban. Bueno, hoy día es un poco diferente. Y algunos avisos de recordar siempre, hermanos, recordarles que es necesario, urgente, leer, estudiar y obedecer la Biblia. Orar por sus hermanos, por la iglesia. Amén. Ahí hay uno. Gracias, hermano o hermana. Orar por la iglesia, los hermanos afligidos, por la iglesia en general y por todos los cristianos. Y por sus amigos y por sus enemigos. También es necesario que predique el Evangelio. Amén, amén, todos bienvenidos. Predicar el Evangelio, comunicar la buena nueva, que solo en Cristo hay salvación, para la gloria de Dios Padre. Ofrende según, amén, ahí están llegando, ofrende según el Señor los haya hecho prosperar. Y congréguese lo más que pueda, con este medio u otros que podamos inventar después. Florencia Hernández, amén, Florencia, la florcilla. Bien, hermanos,
Antes de comenzar estos avisos, yo quiero darle una noticia. Y es una noticia que recogí hoy día en la tarde, digamos una hora y media atrás. Estaba viendo un programa y saltó esta noticia. Y es toda una novedad. Fíjese. La Organización Mundial de la Salud. Usted sabe que la Organización Mundial de la Salud, OMS, es un organismo para la salud mundial de la ONU. Yo la denomino la Organización Mentirosa de la Salud. Por todo el trámite y la gestión que ha hecho del COVID. No ha hecho más que mentir. Fíjese que el presidente de la Organización Mundial de la Salud tiene una nariz muy larga. Cada vez que sale en televisión en Europa le crece la nariz. No sé por qué. Y no es broma. Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el próximo año 2022, destápese el oído, incluirá a la vejez como una enfermedad en la clasificación internacional de las enfermedades. Se lo repito, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el próximo año 2022, comillas, incluirá a la vejez como una enfermedad en la clasificación internacional de enfermedades. Cierre comillas. ¿Cómo lo encuentran? Esto indudablemente, como siempre lo ha estado haciendo la ONU, por diferentes proyectos de género, se va a presionar a los países que incluyan la vejez como una enfermedad en las leyes sanitarias. Y además, y esto se lo agrego yo, es una enfermedad incurable. Y uno se pregunta, ¿por qué un organismo internacional que se supone que tiene todos los medios va a declarar la vejez enfermedad? La misma ONU fue la que presionó para que sacaran la homosexualidad declarada como enfermedad. Años atrás, estamos hablando de los años 70, del siglo pasado. Por tanto, ¿cuál es el problema de la vejez? La vejez no es un problema, es un proyecto de eliminación de la población. Y lo van a resolver de la siguiente manera, aprobando leyes de eutanasia. Usted sabe que la ley de eutanasia está en discusión en el Congreso y con muchas probabilidades que se apruebe. Y hablo del Congreso chileno. Y así en otros países. Va a suceder que una persona anciana que tenga diabetes, que tenga problemas del corazón, que tenga problemas a los huesos, le van a poner una inyección y muerto. Muchos dirían hoy día, no, es que van a pedir permiso porque eso si él lo quiere. No, mentira. Mentira. Va a llegar el momento en que esto se va a aplicar así, a rajatabla, en los hospitales. Yo a este punto ni siquiera voy a ir al consultorio. Pero bueno, es decir, será la eliminación de los viejos por medios legales. Hitler se revuelve de envidia en su tumba y el diablo, que odia a la raza humana, sonríe satisfecho. Esa es la noticia que tenía que darle. Bien. Ahora su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 12. Y vamos a introducirnos a este capítulo, que es el capítulo de los dones espirituales. Gran tema, gran polémica, gran controversia en muchos aspectos. Pero vamos a introducir
que entramos en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, que es el capítulo sobre los dones espirituales. Un tema que es controversial entre denominaciones evangélicas, incluso dentro de algunas denominaciones mismas. Y al tiempo de los Corintios, al tiempo que el apóstol Pablo escribía esta carta, es motivo de desorden en el culto y de desprecio de los hermanos espirituales a los hermanos menos espirituales. Y algunos practicaban sus dones como si estuvieran en el templo pagano. Y más encima se vanagloriaban de ello. Hay tres cosas que nosotros tenemos que tener firme en nuestra mente y corazón sobre los dones espirituales. Los dones espirituales en la Iglesia de Cristo tienen un origen. Ese origen es Cristo. Segundo, tienen un propósito. Y el propósito es formar el cuerpo de Cristo. La Iglesia, que es la Iglesia, o que la Iglesia adquiera la forma y el carácter de Cristo. Y tres, el medio. ¿Cuál es el medio para esto? El medio, el instrumento para ello es el creyente que confió su vida en Cristo y es morada del Espíritu Santo, el cual obra en él para que el creyente exalte a Cristo de palabra y de obra por medio de la obediencia a su palabra. Entonces los dones espirituales tienen un centro, origen, propósito y medio, Cristo. Están los tres enlazados por Cristo. Y el título del sermón es Los dones espirituales que vienen de Dios. Y vamos a estar en Primera de Corintios, capítulo 12, del 1 al 3. Lo vamos a leer. Dice, escribe el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos las gracias, Señor, por esta palabra, por este tiempo, y rogamos, Señor, que el Espíritu Santo, todopoderoso, Señor, en nosotros pueda ayudarnos, Señor, a discernir y a amar esta palabra, Señor, para ponerla por obra, para que su nombre sea glorificado. Gracias, Señor, por esta bendición, por este regalo que usted nos tiene para hoy día. Y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Versículo 1. Dice el apóstol Pablo. Sigue llegando gente, sean todos bienvenidos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Bueno, aquí entra al primer tema, los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoren estos dones. Esta afirmación está implicando que los hermanos de Corintio estaban desconociendo, ignorando los dones o no sabían de los dones. No, sino que estaban abusando y mal usando los dones espirituales porque no conocían o no eran entendidos, mejor dicho, en el origen y propósito de los dones espirituales. Como toda cosa, si los dones no se entienden bien y correctamente en su origen y propósito, los usaremos, en este caso los dones, los usaremos en forma errada para nuestra vanagloria y despreciando a los que no tienen mis dones.
Porque asumimos muchas veces que los dones de Dios que da a los cristianos, Dios los saca de nosotros mismos, porque nosotros tenemos una capacidad espiritual intrínseca que Dios la reconoció y la sacó fuera y dijo, haz esto, este don te doy porque tú lo tienes. No, eso es mentira. O creemos que somos premiados con dones espirituales porque somos buenos y capaces. Por algo el Señor me dio ese don. Como diciendo, ve que tengo algo valioso, ¿no? Aunque no se dicen esas cosas, pero actúan como si lo pensaran. Cuando se vanaglorian de sus dones. Están pensando que ellos son los capaces. Entonces, pero esa es una actitud carnal. Escuché a un predicador llamado Paul Washer que dijo, somos carnales y débiles, y lo reconocemos, pero no sabemos cuán carnales y débiles somos. Y eso es verdad. En la mejor, como decir, pensamiento de humillación, somos carnales y débiles, pero no tenemos idea cuán carnal y débil somos. En el fondo somos carnales y débiles, hasta por ahí nomás. No, somos muy carnales y muy débiles. Entonces, los dones espirituales de Dios, y aquí viene una definición, ¿a quién son dados? A los que creen en Cristo como único Señor y Salvador. Entonces tenemos que pensar que los dones de Dios van dados a los hijos de Dios, a los que han sido bendecidos con el don de la salvación, caris, gracia. Eso significa caris. Cadequilo, H-A-R-I-S. Y la gracia, este caris, es el favor de Dios inmerecido para salvación por fe en Cristo a pecadores condenados. Y por esta salvación regalada, por esta salvación que es un regalo, se nos dan dones espirituales, que es la carismata. Carismata significa capacidades espirituales para la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces, la salvación y los dones o capacidades espirituales nos son regaladas, dadas por Cristo y para exaltar a Cristo. Vamos a ver algunos versículos. Si puede ir usted a acompañarme a Salmo 115. Salmo 115, 1. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Fíjese, el salmista dice, no es a nosotros la gloria. Tu gloria es, Jehová. Tu nombre da gloria. A tu nombre da gloria. El salmista está consciente que él está para dar gloria al nombre o a la persona de Jehová. Y en esta dispensación nosotros somos llamados a dar gloria y honra a Jesucristo. Mire, glorificar a Cristo es agradable al Padre. El Padre se agrada. Mire, Juan 14, 23, que ese lo conocemos, lo hemos leído varias veces. Juan 14, 23. ¿Qué dice? Se lo leo yo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama,
mi palabra guardará. ¿Y qué sigue después? Mi Padre. Dice, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada morada con él. Fíjese, la obediencia es señal de amor. Y si usted ama porque obedece a Cristo, el Padre se agrada. ¿Qué dice? ¿Cuál es y mi Padre le amará? ¿Por qué? Porque yo he obedecido y amado a Cristo. Es un amor correspondido, ¿no? Entonces, el Padre se agrada de cuando los hombres glorifican y aman a Cristo. Glorificarlo, ¿cómo podemos glorificar a Cristo? La obediencia. Obediencia, hermanos. Obediencia voluntaria y amorosa. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender. Tener dones espirituales no significa necesariamente que somos espiritualmente maduros. La iglesia de Corinto tenía todos los dones. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios 1:7. Miren lo que dice. Les leo del 6, por favor. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, y de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en la espera de la segunda venida del Señor, a ustedes no les falta ningún don. Es una iglesia llena de dones espirituales. Pero era la iglesia más carnal de todas las iglesias a las cuales el apóstol le escribe cartas. Miren lo que dice en el capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo, inmaduros. A pesar de que el apóstol dice que están llenos, tienen muchos dones, toda la iglesia, la composición de los hermanos tienen dones. 1, 2, cada uno, no sé cómo sería, pero a la vez son carnales, inmaduros. Entonces, ¿es garantía del buen uso de los dones? No. El hecho de tenerlo, pero ser inmaduro es una garantía de un mal uso, como estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Mire, hay otro problema que nos lleva a la confusión con los dones espirituales. Primero entendemos eso, ¿cierto? Que porque el hermano habla profecía, porque no necesariamente es maduro espiritualmente. Pero hay otro problema. Satanás tiene poder para falsificar los dones espirituales de Dios. Segunda de Corintios. Usted sabe que Satanás, segunda de Corintios 11, 14 y 15, Satanás tiene ese poder, es poderoso, no es todopoderoso, solo Dios es todopoderoso. Pero es poderoso y es más poderoso que el hombre. Miren lo que dice segunda de Corintios 11, versículos 14 y 15, dice, hablando de los falsos apóstoles, comienzo del 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Aparecen los apóstoles con nuevas revelaciones. No es nuevo lo que se conoce hoy día como apostolitis. Y el versículo 14, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mire, y cuando Satanás se disfraza como ángel de luz,
pervierte. Pervierte la predicación, pervierte la revelación y pervierte los dones espirituales. Mire, el don de profecía en manos del diablo se convierte en adivinación. Segundo, los demonios también sanan. Acuérdese de esos brujos brasileros, que usted les mandaba una carta y ellos decían tal día, etc. Va a venir con un vestido blanco, con un vaso con agua con sal en el velador, solo, en silencio. ¿Y cuál era la idea? Que médicos que habían vivido antes y ahora estaban muertos venían a sanar a esa persona, a operarla, a sanar. Eso es espiritismo, eso es trabajo de demonio. Y también los demonios hacen hablar en supuestas lenguas, pues. Sí, pues. Y uno dice, es que los hermanos evangélicos pentecostales hablan en lengua. No, es que no son los únicos. Esa forma, este movimiento de lengua que conocemos, está medio decaído, pero que todavía existe, no es exclusivo de los evangélicos. Es una forma espuria de el hablar en lengua de Hechos 2, que eran idiomas. Porque además hablan en esta falsificación de lengua, católicos, islámicos, budistas, brujos. En los ritos vudú es muy usado. Gente que no cree en Cristo como único Señor y Salvador. Y es hablar en lengua, entonces es del Espíritu Santo, cuando hablan los católicos en lengua, los islámicos, los budistas, los dirigentes de los testigos de Jehová, los mormones, que también lo hacen. ¿Tienen el Espíritu Santo? No. Entonces tiene otro origen, que no es precisamente el Espíritu Santo. Y muchos tienen el don de levitar, levitación, que se elevan. Esto es lo que se elevan del suelo en estado de éxtasis. Ellos no se acuerdan. Como sucedió con algunos santos católicos. ¿Sí? Yo leí la otra vez que había un santo que volaba. Levitaba y se paseaba por todo el local templo católico. Pero que esto es bastante común, es una habilidad en los chamanes, en los brujos de las Américas. Es bastante común. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el diablo puede pervertir los dones y usar los dones. Eso no es poder del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué sucede? Son espectaculares. Y como son espectaculares, impresionantes, tiene que ser de Dios, pues. Sí, espiritual. Claro, el diablo también es un ente espiritual. El diablo no es de barro, el diablo es, y los demonios son seres espirituales. Entonces, ya tenemos dos problemas. Se puede tener dones y ser carnales. Se puede ser engañado por Satanás, como ha sucedido en la historia de la iglesia. Y tercero, es que somos fáciles de engañar. Somos impresionables. Jeremías 17:9. Vamos a Jeremías. Todos lo conocemos, pero vamos a leerlo. ¿Sabe por qué? Para que no se nos olvide. Jeremías 17, versículo, ¿dónde lo tengo? 9. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Perverso significa torcido. Es engañoso y torcido nuestra naturaleza interior. Corazón para el judío es la mente, la voluntad y los sentimientos. Son torcidos.
y nos lleva al engaño, a creer que esos dones espirituales son de Dios. ¿Mm? Somos muy impresionables. ¿Por qué? Porque quedamos impresionados, porque, como decía una hermana, oiga, pero me dijo toda la vida, y que hice esto, y tenía que ser... Bueno, ese es... Usted va a donde una buena bruja, un buen brujo, y le dice lo mismo. Exactamente lo mismo. Es impresionante. Y nuestro corazón es engañable, porque es carnal. Entonces, y más encima, y creemos que nuestros pensamientos, sentimientos, sueños, corazonadas e intuiciones vienen de Dios. Eso es engaño del corazón. Pero resulta que estas supuestas revelaciones, profecías o mensajes de Dios contradicen la palabra y exaltan al hombre, no exaltan a Cristo. Secundariamente, porque a veces hay que nombrarlo, exaltan a Cristo y a Dios. Entonces la pregunta que surge de acá, si tenemos estos tres problemas, ¿cómo podemos reconocer si un don viene de Dios o viene de la carne y los demonios? Y aquí vamos a usar unos textos, no vamos a ir a leerlo todo, pero sí, en Primera de Juan 4:23, por favor, vaya a Primera de Juan 4:23, que nos da algunas pautas de cómo reconocer. ¿Cómo reconocer si los dones vienen de Dios? Hay algunas, por decirlo así, condiciones o precondiciones. Primera de Juan 4, 2 y 3. Y aquí escribe el apóstol Juan esta primera carta dirigida a las iglesias de Asia. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué significa esto? En ese tiempo había, un poquito más adelante voy a hablar de eso, una secta que se llama los gnósticos decía que la materia es mala, pecadora, entonces Cristo no pudo venir en carne, negando con eso el sacrificio de Cristo como hombre por los pecadores, para salvación, para expiar, pagar el pecado de los que iban a creer. Entonces, pero me quiero referir a este punto. Esta es la prueba de la correcta cristología. Creer en Cristo tal como lo revelan las Escrituras. Eso es, que Cristo es Dios hecho hombre y cualquier cosa que se quite o agregue a Cristo es un ídolo humano de la carne. Un concepto errado de Cristo produce una vida espiritual errada y basada en la carne. Primera de Juan 3:10. Entonces tenemos el concepto de la cristología. Pero Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí hay otra cosa, ¿ves? Esta es la prueba de la santidad y el amor por los hermanos. Estos dos atributos van juntos, hermanos. No se puede separar el amor de la santidad. Y le voy a decir por qué. Santidad sin amor es legalismo, moralismo, reglas,
y reglas y reglas. Y amor sin santidad es amor carnal, sentimental y circunstancial. Te amo porque me haces bien. Cuando no me das lo que yo quiero, yo no te amo. ¿Mm? Vamos a Juan 13 para afirmar este punto. Juan 13. Juan 13, San Juan 13, 34. Dice el Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El modelo del amor es Cristo, y el amor de Cristo es santo e incondicional. Se nos olvida esa parte, porque hoy día se habla mucho del amor, pero hay un amor incondicional y santo. ¿Mm? Porque el amor de Cristo es para santidad. ¿Mm? No es para seguir pecando. ¿Mm? Entonces tenemos la prueba de doctrinal, cristológica. ¿Mm? La correcta visión y entendimiento, según lo revela las Escrituras, de lo que es y quién es Cristo. ¿Mm? La segunda es, ¿cierto?, el amor y la santidad. Y la tercera, primera de Juan 4, primera de Juan 4, versículos 5 y 6, que dice lo siguiente: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Esta es la prueba de la palabra de Dios. Los del mundo hablan las cosas del mundo con las palabras del mundo, con garabatos, un vocabulario soez, como se decía antiguamente, y les agradan escuchar las cosas del mundo con palabras del mundo. Y el mundo los oye. El que conoce a Dios habla palabras de Dios, con el tono de Dios, con mansedumbre. ¿Y qué más? Y los que son de Dios lo oyen, es decir, le ponen atención. Y los que no son de Dios no quieren oír al cristiano, ni tampoco quieren obedecer lo que les manda, es decir, cree en Cristo y arrepiéntete. No quieren oír. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Esto es algo que tenemos que tener claro, hermano. La señal, fíjese, aquí lo que está diciendo es bastante importante. Los que no son del mundo no aman la palabra. Y la iglesia sabe lo que ha sucedido en los últimos 20, 30 y 40 años, que ha ido disminuyendo la palabra y pura alabanza. Y hoy día, muchas iglesias, la liturgia es un show asqueroso y mundano. Entonces, si tú disminuyes la palabra, la miras secundariamente y das dos palabritas ahí, qué sé yo, medio motivacional, y das ahí una pincelada teológica, etcétera, ¿qué es lo que estás diciendo? Que ya no amas a Dios, primero. No quieres escuchar de Dios. Quieres expresar tu carne nomás, pero no escuchar a Dios. Juan 8. Evangelio de Juan. Ahí vamos a estar. Evangelio de Juan. Juan 8, 8:43. Miren lo que le dice el Señor Jesús a los judíos.
Les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Versículo 44, primera parte. Ustedes no entienden mi lenguaje, me escuchan pero no me entienden. ¿Por qué? Porque ustedes son hijos del diablo. Jesús no nos doró la píldora. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar la palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Por eso no pueden escucharla, les molesta y no la quieren entender. Y aunque quisieran entenderla, muchas veces no la entienden. Es ilógica. La palabra es una cosa, la Biblia es una cosa de loco, no es irracional. Eso es para la gente ignorante. Ese desprecio o menosprecio. Entonces, y el versículo 47 ahí mismo, en Juan 8, que dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Claro sobre oscuro, ¿no? No soy de Dios, por eso no podéis oír ni entender la palabra de Dios. Lo que le estaba explicando el Señor Jesús. El mundo no quiere la palabra de Dios, sino que la ridiculiza, la tergiversa, la niega. ¿Por qué? Porque ridiculiza, tergiversa y niega a Dios y a su Hijo Jesucristo, ya al Evangelio. Y esto lo vemos en el mundo desde los tiempos de Cristo hasta hoy, y lo vemos también hoy día en la iglesia. Entonces, un cristiano que está centrado en Cristo y tiene una correcta interpretación y conocimiento de quién es Cristo, ama la santidad de Dios y ama a los hermanos, y habla y vive por la palabra de Dios, practicará los dones espirituales que vienen de Dios. Y se reconocerán, ¿por qué? Que son de Dios. ¿Cómo lo reconocen? Porque exaltan a Cristo. Porque el don espiritual de Dios es para exaltar y formar a Cristo en el corazón y en la iglesia. Edifican en santidad y amor. Y tercero, no contradice la palabra de Dios. Los dones que dan los demonios pueden parecerse a los dones que vienen de Dios y pueden ser también eficaces, pero son para la gloria del hombre, sin santidad ni amor y sin Cristo. Es poder espiritual sin santidad. Y esto está arraigado de alguna manera en la iglesia, por medio de la ideología y la prosperidad, y las iglesias inclusivas. ¿Las conoce? Bueno, no voy a hablar de eso, pero para decir que ciertas prácticas llevan y producen dones que no son del Espíritu Santo. Bien, versículo 2. Volvamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 12:2. Dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos? ¿Qué podemos decir de acá? Hay dos títulos, perdidos e inútiles. Cuando eras gentil, cuando éramos gentiles, nosotros, o cuando ellos eran gentiles. ¿Qué significa gentil en este contexto? Incrédulos. Porque la iglesia de Corinto no era una iglesia de judíos. Más de alguno va a decir, ve, los corintios eran judíos porque aquí dice gentiles, dice el apóstol Pablo. No, era un vocabulario común a usar. Que el incrédulo, sea gentil, era llamado gentil. Y cuando eran creyentes, pasaban a llamarse hijos de Dios, hermanos, etc.
Entonces, cuando erais gentiles, incrédulos, se os extraviaba. ¿Qué significa esto? Extravío, perdido. Se los llevaban como perdidos, como si fueran ídolos, a los ídolos mudos. Los ídolos mudos son ídolos inútiles y a ti te llevan completamente perdido delante de los ídolos mudos. Hoy día son monitos de yeso o la Pachamama. Y así, hay miles. Miles. Es decir, que cuando éramos incrédulos, éramos, o eran los hermanos de Corintios, perdidos e inútiles. Perdidos e inútiles. Y cualquier fenómeno místico lo atribuimos a Dios, o lo atribuían al Dios o al Espíritu Santo. Hermanos, en el periodo, en el tiempo del apóstol Pablo, que está escribiendo esta carta, las religiones paganas de ese tiempo, que se llamaban religiones, las menciona por ahí el apóstol Pablo como religiones de misterio, cultivaban el éxtasis, hablando en supuestas lenguas, adivinaciones, sueños, visiones y alucinaciones, culto a objetos y reliquias, amuletos. ¿No le parece conocido algo de eso? ¿No lo suena familiar? ¿No lo habrá oído por ahí en alguna parte? Bueno, los adoradores de esas religiones eran llevados a estas prácticas como cosas inútiles, a dioses inútiles, tan inútiles como ellos. Versículo 3, 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esta es la prueba de la centralidad de Cristo. Esa es la prueba final. Si algún cristiano tiene el Espíritu Santo, jamás dirá que Jesús es anatema, que significa maldito. Ahora, abro un paréntesis. Esta mención del apóstol Pablo cuando dice, si alguien dice que Jesús es anatema, ¿por qué lo está diciendo? Y la única explicación es que el apóstol está mostrando, o a través de esta mención, estamos revelando que algunos en sus éxtasis en Corintios proclamaban que Jesús era maldito. Y esto es una evidencia de la infiltración de la secta gnóstica. Gnóstica significa conocimiento en griego. ¿Qué postulaban los gnósticos? Que la materia, incluyendo el cuerpo humano, era pecado, maldición. En cambio, los pensamientos, los sueños, los sentimientos, las corazonadas eran espirituales. Por eso se cultivaba mucho eso. Y eran espirituales y buenos y santos. Entonces, si Cristo vino en carne de hombre, es un maldito, un pecador que no salva a nadie. Por tanto, decían los gnósticos que Cristo era un espíritu con forma de hombre y que la salvación era por conocimiento, gnosticismo, conocimiento secreto, revelado a algunos iluminados, secretos de Cristo, de los apóstoles, de la Virgen María, de los santos muertos, etc. Todo esto es una, digamos, variante de una forma de espiritismo. Entonces, si alguien dice que Jesús es maldito, no tiene el Espíritu Santo. Y los gnósticos no tenían el Espíritu Santo, no eran cristianos, aunque algunos hoy dicen que el gnosticismo era cristiano. No, es falso. Pero hay muchas maneras, hermano, de maldecir a Cristo.
Yo le voy a escribir alguna. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de algo, de cómo Dios está preocupado de algunas cosas, de Cristo. Dios no es tan liberal como nosotros. Nosotros somos liberales porque somos carnales. Dios no es liberal porque no es carnal. Mire, maldecir significa hablar mal de alguien. Y si alguien dice que Cristo es maldito, está hablando mal de Cristo. Hablamos mal de Cristo. ¿Cuándo hablamos mal de Cristo? Cuando hablamos de Cristo, algo que Cristo no es según la Escritura. Cuando decimos Cristo es esto, pero no está en la Escritura. O la interpretación es antojadiza. Eso es maldecir a Cristo. Hablar mal de Cristo. Entonces, si alguien dice que Cristo es hombre y no es Dios, es maldecir a Cristo, eso lo entendemos. Si alguien dice que Cristo no era santo, sino que tenía pecado, pero no quiso pecar, estamos maldiciendo a Cristo. Si alguien dice que Cristo es para hacerse rico e inmune a las enfermedades, está maldiciendo a Cristo. Si alguien cree que por sus palabras, pensamientos y voluntad mueve a Cristo como quiere, está maldiciendo a Cristo. Cuando alguien agrega a Cristo los sacramentos, las obras, la Virgen María, nuevas revelaciones y nuevos apóstoles, está maldiciendo a Cristo. Cuando se contrapone a Cristo a la palabra de Dios, está maldiciendo a Cristo. Cuando dicen que Cristo es amor y no condena el pecado, están maldiciendo a Cristo. Cuando alguien dice creer en Cristo, pero no le obedece, está maldiciendo a Cristo. Todo esto son anatemas, maldiciones, o todos los que promueven eso son malditos por Dios. Sí, hermano. Hablar mal de Cristo es una cosa muy seria. Yo puedo entender a alguien que no conoce bien las Escrituras, alguien que no ha profundizado, pero cuando entiende de quién es Cristo y cambia opinión, no hay pecado. Pero cuando alguien se empecina en algún atributo o en alguna característica de Cristo, o Cristo más algo, o Cristo menos esto otro, y se empecina y hace una doctrina sobre eso, es un maldito. Todos estos son anatemas malditos por Dios, que con su hablar de Cristo maldicen a los que los oyen y siguen. Si ellos maldicen, hablan mal de Cristo, también maldicen a los que los siguen, a los que los oyen. Si alguien dice, como ha dicho un salmista, de que Dios no se preocupa de la doctrina, sino del amor, y ahí van detrás muchísimo, porque esa es una teología del Papa. O sea, que imagínense. Entonces, si alguien dice que Dios no se preocupa de la doctrina, sino del amor, pero sí Dios se ocupa de que sus hijos, los creyentes, sean enseñados en la verdad de Cristo revelada en las Escrituras, que enseña que Cristo es Dios hecho hombre, santo, 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 para salvar por fe en Cristo a pecadores, y que estos pecadores crezcan en santidad por amor al Padre. Eso es doctrina, hermano. Eso es doctrina. El amor y la santidad es doctrina.
Esos que separan, si no hablemos de doctrina porque divide, no, la santidad divide. Dios va a descartar a la gente porque no es santa, y no es santa porque no tiene a Cristo. El que declara que Cristo es el Señor, en cambio, el Kurios, el amo supremo, el dueño de todo, el déspota, que significa el que manda y no sugiere, y se somete a él, ese tiene el Espíritu Santo de Dios. Y los dones de Dios en él no avergonzarán a Cristo ni serán contrarios a la palabra de Dios. No la van a contradecir. Bien, hermanos. Esta introducción, usted tiene que tener claro, después de esto, que la centralidad de Cristo es la clave para el correcto funcionamiento y la práctica de los dones espirituales. La vida espiritual en Cristo. Y los propósitos de los dones espirituales, que vamos a ir viendo a medida que avanzamos en el capítulo. Si usted tiene claro eso, va a poder practicar bien los dones. Y como digo, descubra los dones que Dios le ha dado. Porque si usted no está practicando los dones espirituales que Dios le ha dado, o no es hijo de Dios, o simplemente no madura, no está creciendo. Debería ser una preocupación. A veces practicamos los dones siendo inmaduros, pero hay un mal uso, como en la iglesia de Corinto. Hay un abuso y hay vanagloria personal. Así que, hermanos, con esta introducción, yo esperando que entienda, para poder proseguir, después vamos a entrar en el origen de los dones, propósito de los dones y los medios que usa Dios para poner en obra estos dones espirituales. Amén. Bien, vamos a cerrar orando y dando gracias al Señor. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos vamos introduciendo hoy día, para que podamos entender, digamos, su obra a través de los dones de los creyentes, de los hijos de Dios, de los salvos por la fe en Cristo, Señor. Que somos nosotros, Señor, le damos gracias por ello y pedimos y rogamos que el Espíritu Santo, Señor, pueda hacer fructificar esta palabra en nuestros corazones y en nuestra mente y poder así dar gloria a su santo nombre, Señor, como usted lo merece. Gracias, Señor, por los hermanos que se han conectado. Gracias, Señor, por los hermanos que van a poder verlo una vez grabado este sermón, si a usted, Señor, le parece bien. Gracias, Señor. Se lo agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. El jueves esperamos, si lo hacemos así o con el Zoom, no lo sé. Pero, hermanos, que Dios les bendiga y saludos a todos. Y nos vemos el jueves si el Señor no ha venido antes. Amén. Amén.